En su viaje, los defensores llegan al árbol de las raíces eternas, un símbolo de la fuerza, la tradición y el crecimiento personal. Erión y Micaela, los dos protagonistas, reflexionan sobre las lecciones del árbol, la importancia de tener raíces profundas, de aprender del pasado y de adaptarse al futuro. El árbol enseña que todo gran proyecto necesita una base sólida para crecer, al igual que las ideas deben madurar con el tiempo. Mientras avanzan por el sendero, enfrentan decisiones difíciles y desafíos que los ponen a prueba, como el cruce de caminos. Erión, siempre sabio, le recuerda que los obstáculos son oportunidades para aprender y crecer. A lo largo de su travesía, se encuentran con símbolos que representan principios fundamentales para alcanzar sus objetivos, como el ciclo de la vida, el crecimiento constante y la necesidad de adaptarse a los cambios. A medida que se acercan a un río, aprenden que, al igual que el agua, deben seguir su flujo y aprender de los obstáculos. El viaje es una metáfora de la vida misma. Los desafíos y las decisiones inciertas son inevitables, pero lo importante es mantenerse fiel a uno mismo y seguir adelante. Enseñanza. La vida, al igual que un viaje, requiere de raíces firmes y flexibilidad para superar los obstáculos y crecer. En el inicio de su travesía, los defensores llegaron al árbol de las raíces eternas, un gigante de la naturaleza que se alzaba con majestuosidad en el centro de un claro bañado por una luz cálida y dorada. Sus raíces se adentraban profundamente en la tierra, como las manos de un viejo sabio que agarra con firmeza su conocimiento, mientras que sus ramas parecían rozar las estrellas, tocando el cielo como un niño que, con los ojos llenos de sueños, intenta alcanzar el sol. Aquí está el mapa de todo lo que debemos explorar, murmuró Erión, contemplando un grabado en el tronco del árbol. El grabado era una representación vívida de un viaje hacia lo desconocido. Las raíces, firmemente ancladas en la tierra, representaban el cimiento de todo emprendimiento. Sin una base sólida, ningún árbol puede erguirse y ningún proyecto puede crecer. Era la esencia, el núcleo que otorgaba vida a todo lo que venía después. Como bien decía el sabio del pueblo, si no tienes raíces profundas, puedes terminar siendo una hoja arrastrada por el viento. Pero este árbol, este gigante, nunca temía el viento. Se sabía fuerte, imponente, con cada raíz atrapada en lo más profundo del suelo. Las raíces no eran solo sustancia, eran historia, tradición, herencia. El tronco, robusto y erguido, era la memoria de las épocas pasadas, un testigo de las historias que se habían tejido en su madera a lo largo de los años. Sus cicatrices y anillos hablaban de viejas luchas y victorias, como si cada marca en su superficie fuera una lección aprendida en el camino hacia la madurez. Erión tocó suavemente la corteza y comentó: parece que este árbol ha vivido más que nosotros. Micaela sonrió. Si pudiera hablar, nos contaría historias que harían temblar los mismos cimientos del mundo. Las ramas, extendiéndose con gracia en busca de la luz, simbolizaban la flexibilidad y adaptabilidad que el camino hacia lo desconocido exige. A medida que las ramas crecían, nacían otras más pequeñas que se abrían paso, cada una con su propósito, buscando siempre llegar al punto de claridad que resolviera la incertidumbre. Como las decisiones en la vida, que nacen pequeñas pero, al final, nos guían a destinos insospechados. Las ramas del árbol no temían al desafío del viento ni el peso de la nieve, simplemente se adaptaban, flexibles, al ritmo de la vida, aprendiendo que todo obstáculo era solo una oportunidad para crecer más. Finalmente, los frutos que colgaban del árbol eran el reflejo de todo lo vivido, unos maduros y sabrosos, otros todavía verdes, pero todos con el potencial de dar nueva vida. Como las ideas, a veces nos encontramos con una visión madura y lista para ser compartida, mientras que otras veces las ideas son como esos frutos verdes, cargados de promesas, pero necesitan tiempo para madurar y alcanzar su máximo potencial. Cada fruto es un sueño, pensó Micaela en voz alta, y algunos de esos sueños, aunque tardíos, pueden dar origen a algo grandioso. Micaela y Erión miraban cómo el árbol parecía latir con una vida propia, proyectando destellos de antiguos proyectos, como si le susurrara al oído que todo esfuerzo tiene su razón y que el conocimiento, al igual que las semillas de un árbol, tiene la capacidad de renacer, siempre. Este árbol es más que un símbolo, dijo Micaela, mientras una hoja dorada caía suavemente sobre sus manos. Es nuestra brújula, nuestra guía para edificar algo profundo, paso a paso. La luz del claro, como un último suspiro al día, comenzó a desvanecerse, pero en sus corazones quedó grabado un mensaje claro. Todo gran proyecto empieza con un anclaje firme, una base que se levanta con fuerza y ramas que alcanzan el futuro. Como el árbol que debe nacer primero desde el suelo, así cualquier idea de tener una base firme, o se orará en un suspiro. La luz ya se desvanecía por completo, y la sombra del árbol de las raíces eternas se alargaba,
al igual que el trayecto que los defensores tenían por delante. Como dos viajeros en el desierto buscando un oasis, sabían que el verdadero reto no estaba en encontrar el árbol, sino en entender su mensaje y seguir el camino que éste indicaba. Pero, como siempre dice el viejo refrán, el que no arriesga no cruza el río, y ellos, con la determinación de quienes han probado el amargo sabor de la derrota y saben que el triunfo solo llega a quienes perseveran, decidieron avanzar. ¿Cómo comenzamos este viaje?, preguntó Micaela, mirando las ramas que se extendían hacia lo alto, como si las estrellas fueran los destinos a los que debían llegar. El silencio del bosque respondió a su pregunta, como una pausa en un cuento esperando ser contado. Erión, en su usual forma enigmática, se adelantó y comenzó a caminar por el sendero que se abría ante ellos, al que solo se podía llegar siguiendo la estela de la luz que el sol, antes de esconderse, había dejado atrás. Lo primero que necesitamos es entender nuestras raíces, Micaela. Solo cuando sepamos de dónde venimos, podremos ver con claridad hacia dónde vamos. Así, avanzaron, cada paso resonando en el terreno como si el propio suelo les hablara. Al principio, el sendero parecía sencillo, incluso llano. Pero Erión, con su mirada aguda, sabía que este viaje era más profundo de lo que parecía. Los árboles que le rodeaban comenzaban a torcerse, como si quisieran indicarles que no todo lo que parecía ser fácil lo era en realidad. A veces, el camino más fácil es solo una ilusión, dijo Erión, como si leyera el pensamiento de Micaela. Lo que parece directo es a menudo un atajo hacia el fracaso. Recuerda, siempre que un camino se ve tan recto, algo en él está torcido. Y quien no lo ve, puede tropezar sin remedio. De pronto, llegaron a un cruce de caminos. Dos senderos se extendían frente a ellos, uno aparentemente claro, bien marcado por el paso de quienes ya habían recorrido ese camino, y otro cubierto por hojas caídas, enigmático, como si estuviera esperando que alguien tuviera el valor de transitarlo. Micaela miró a Erión, quien ya había tomado una decisión, como siempre lo hacía. El sendero marcado es tentador, pero está lleno de huellas ajenas. En cambio, el otro es el que solo los valientes osan recorrer. El que toma el camino menos transitado es el que tiene más que enseñar. Micaela, aunque siempre lo había seguido en silencio, dudó por un momento. El camino despejado parecía ser la opción más segura, más rápida. Pero algo en el aire, algo en la quietud del lugar, le hizo pensar que el destino no se encuentra donde todos lo buscan, sino donde pocos se atreven a mirar. Es como un río, pensó, no es el cauce marcado el que te enseña a navegar, sino las rocas y remolinos donde más aprendes a fluir. Finalmente, con una sonrisa decidida, se adentró tras Erión por el sendero cubierto de hojas, el que les llevaba a lo desconocido. Mientras avanzaban, el viento comenzó a soplar con fuerza, como si el bosque intentara probar su determinación. Pero ellos no se detuvieron. En la vida, como en un viaje como este, el viento no es más que una prueba de la resistencia de las ramas, un recordatorio de que, por mucho que el mundo intente desviar el curso de nuestros sueños, siempre podemos encontrar nuestra dirección si sabemos dónde queremos llegar. En su caminata, se encontraron con más símbolos tallados en la corteza de los árboles. Un pájaro con alas extendidas, un río que serpenteaba, una flor que se abría al sol. Todos ellos representaban los principios fundamentales que los defensores debían aprender para alcanzar su objetivo. Mira, dijo Micaela, señalando la flor, este es el ciclo de la vida, el crecimiento constante y que no se detiene. Y nosotros, como el árbol, debemos también crecer, constantemente. Erión sonrió, pero su rostro mostraba una intensidad profunda. Sí, pero recuerda, una flor no puede florecer sin antes haber sido una semilla. Y esa semilla necesita tierra, agua y sol. El viaje comienza con lo más simple. De repente, el sonido de un río comenzó a ser audible a lo lejos. El agua corría con la fuerza de un torrente, como una voz que susurra secretos de tiempos antiguos. Se acercaron al borde del río, cuyas aguas fluían rápidamente, arrastrando consigo hojas, ramas y piedras, pero nunca perdiendo su rumbo. Era un recordatorio claro de que, aunque la vida pueda parecer tumultuosa y caótica, el curso de nuestras acciones, como el de este río, siempre tiene un destino. Lo importante no es el caos que encontramos, sino cómo encontramos nuestro camino a través de él, reflexionó Micaela. El río, con su murmullo constante, guiaba sus pasos mientras los defensores continuaban su travesía. Las aguas, turquesas y cristalinas, parecían estar hablando en un lenguaje antiguo, uno que solo los viajeros experimentados podían entender. El ritmo del agua les recordaba que el tiempo nunca se detiene, y que, como el río, ellos debían seguir adelante, adaptándose a los cambios y aprendiendo de las piedras que encontraran en su camino. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sabe el agua por dónde ir?, preguntó Micaela,
observando cómo el río se deslizaba entre las rocas. Erión, con su mirada pensativa, respondió, el agua no necesita saber a dónde va, solo fluye. Lo que la detiene es el obstáculo, pero el obstáculo también le enseña a tomar otro rumbo. Micaela asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Es como nuestras decisiones, digo, no siempre sabemos exactamente cómo llegaremos a nuestro destino, pero con cada paso, el camino se va revelando. A medida que avanzaban, el terreno comenzó a volverse más escarpado. El sendero, antes claro y fácil de seguir, se fue estrechando, cubriéndose de maleza, y las piedras afloraban, haciéndoles tropezar de vez en cuando. Sin embargo, Micaela y Erión no se detuvieron. Sabían que, como en la vida, el camino no siempre es suave, pero lo importante era no perder la dirección. El viento comenzó a soplar con más fuerza, desordenando sus cabellos y aumentando la sensación de incertidumbre, pero también el de aventura. Este viento, pensó Micaela, es como las críticas. No importa lo fuerte que soplen, si tienes raíces firmes, no te derriba. Unos metros más adelante, el sendero se bifurcó en 3 caminos, cada uno más oscuro que el anterior. Los árboles que los rodeaban se volvían más altos, sus sombras cubriendo gran parte de la senda, como si quisieran probar la determinación de los viajeros. Erión se detuvo, observando los 3 caminos con detenimiento. Aquí es donde muchos se pierden, murmuró. El miedo al error es lo que más nos paraliza. Creemos que si tomamos el camino equivocado, no podremos regresar. Pero el miedo es solo otro obstáculo. Y como el agua, siempre podemos fluir y encontrar nuestro camino. Micaela, comprendiendo, se adelantó y señaló el camino a la izquierda. Tomemos el que menos conocemos. Si siempre elegimos lo familiar, nunca aprenderemos nada nuevo. El camino elegido por Micaela los condujo hacia un paisaje sorprendente. Ante ellos, un lago se extendía como un espejo, tan calmado que parecía una obra de arte suspendida en el tiempo. En sus aguas reflejaban las montañas, el cielo, y, por un momento, los 2 viajeros pudieron ver sus propios rostros reflejados en él. El agua del lago no solo mostraba lo que estaba sobre ella, sino también lo que estaba bajo la superficie. Era un recordatorio de que la reflexión no es solo mirar lo que tenemos frente a nosotros, sino también indagar en lo que no se ve, en lo que yace bajo la superficie. Este lago, dijo Erión, es como nuestra mente. Lo que vemos no es todo lo que hay. Debemos aprender a mirar más allá de la superficie, explorar lo que no está a la vista. Micaela lo miró, pensativa. Pero también, el agua es clara porque no tiene miedo de fluir y renovarse. A veces, nosotros estamos tan aferrados al pasado que nos olvidamos de dejar ir lo que ya nos sirve. Erión sonrió, aprobando sus palabras. Así es, y el lago también es un recordatorio de que necesitamos momentos de calma para encontrar las respuestas. Solo cuando el agua está tranquila podemos ver con claridad. Se acercaron al borde del agua, y Micaela, sin pensarlo demasiado, extendió la mano para tocarla. El contacto con el agua fría la sacudió, pero también la despertó. El reflejo en el agua comenzó a cambiar, como si el lago les hablara en un idioma antiguo, lleno de sabiduría. Mirad, dijo Erión, señalando una figura en el agua que comenzaba a formarse, era el reflejo del árbol de las raíces eternas. Este lago no solo refleja lo que está frente a él, sino también lo que está conectado a él. Es como si el árbol, desde lo lejos, nos hubiera seguido, guiándonos. Todo está conectado, incluso cuando no lo vemos. Micaela observó atentamente la imagen reflejada en el agua, y de repente, una comprensión profunda la invadió. Este viaje no es solo un camino hacia el exterior, dijo en voz baja, es también un viaje hacia el interior. El árbol, el río, el lago, todos son símbolos de lo que necesitamos aprender dentro de nosotros mismos. Unos pasos más adelante, encontraron una roca en la que se sentaron para descansar. La luz del sol comenzaba a filtrarse nuevamente, dorada y suave, como si el día les ofreciera un abrazo cálido. Erión, con su mirada sabia, miró a Micaela y dijo, hoy hemos aprendido algo importante. Los caminos que elegimos, los obstáculos que encontramos, los reflejos que vemos, todo tiene un propósito. Nos enseñará a ser más fuertes, más sabios. Pero lo más importante, es que el viaje nunca termina. Siempre hay algo más por descubrir, algo más por aprender. Micaela sintió, con una sonrisa que mostraba tanto confianza como curiosidad. Y lo mejor es que aún no hemos llegado a nuestro destino. Este viaje está apenas comenzando. El viaje sin fin. Mientras el sol comenzaba a descender lentamente hacia el horizonte, los defensores continuaron su camino. El paisaje a su alrededor se transformaba con cada paso,
como si el mundo mismo estuviera respondiendo a su viaje interno. Las sombras de los árboles se alargaban, pero la luz suave de la tarde les daba un aire de serenidad, como si les indicara que la calma solo se logra después de haber enfrentado las dificultades. ¿Sabes?, dijo Micaela, mientras recogía una piedra lisa del suelo. A veces me pregunto si no estamos buscando respuestas a preguntas que ni siquiera sabemos cómo hacer. Erion, caminando a su lado, sonrió con calma. Es normal. Pero no se trata de encontrar todas las respuestas, sino de estar preparados para las preguntas que vendrán. Las respuestas siguen a las preguntas, como las estrellas siguen a la noche. Y, sin embargo, continuó Micaela, si te preguntas demasiadas veces, terminas dando vueltas en círculos, sin encontrar nada nuevo. Erion asintió, su mirada perdida en el horizonte. El truco está en saber cuándo detenerse. No todas las preguntas necesitan ser respondidas ahora. Algunas respuestas llegan a su debido tiempo. En ese momento, el viento sopló con más fuerza, trayendo consigo una fragancia fresca y salina que provenía del mar cercano. Un murmullo en la brisa parecía decirles que no quedaba mucho camino por recorrer. El aire marino llenaba sus pulmones con una sensación de renovación. De alguna manera, el océano les susurraba que estaban llegando a una nueva etapa del viaje, una que no solo consistiría en avanzar hacia el futuro, sino también en reconciliarse con lo que habían dejado atrás. El mar siempre ha sido un símbolo del infinito, dijo Micaela, mientras miraba el vasto océano que se extendía ante ellos. Es como nuestras aspiraciones, ¿no? Siempre hay algo más allá de lo que podemos ver. Erion se detuvo por un momento y miró hacia el mar. Sí, dijo en voz baja, el mar nos enseña algo importante. No importa cuán lejos lleguemos, siempre hay más por descubrir. Y lo más interesante es que, por mucho que intentemos dominarlo, el mar siempre sigue siendo un misterio. Mientras se acercaban a la orilla, los defensores encontraron un pequeño muelle de madera que se adentraba en el agua. Las tablas de madera crujían bajo sus pies, pero el sonido parecía un eco lejano, como si el mar mismo estuviera celebrando su llegada. Junto al muelle, una barca descansaba, amarrada con una cuerda resistente, como si estuviera esperando ser utilizada en el momento preciso. Creo que aquí nos separaremos, dijo Erion, mientras miraba la barca. Este es el umbral entre lo conocido y lo desconocido. Y este viaje no se puede hacer solo. Hay momentos en los que debemos confiar en otros para cruzar las aguas turbulentas. Micaela lo miró fijamente, comprendiendo lo que sus palabras significaban. Así que, ¿ahora debemos confiar en el barco para continuar el viaje?, preguntó. Exactamente, respondió Erion, pero el barco no es solo una forma de transporte. Es nuestra capacidad para confiar en los demás, para aprender a navegar por los desafíos que aún no comprendemos completamente. El viaje es más fácil cuando nos dejamos llevar por la corriente de la colaboración y la confianza. Ambos subieron a la barca y comenzaron a remar hacia el horizonte, donde el cielo y el mar se unían en una línea indefinida, como si marcaran el límite de lo que podían imaginar. Las olas se alzaban y caían suavemente, como una canción que le recordaba que el tiempo no espera, pero también que cada momento es una oportunidad para avanzar. Creo que este es el verdadero significado del viaje, dijo Micaela, mirando el cielo estrellado que comenzaba a aparecer sobre ellos. No se trata solo de llegar al destino, sino de aprender a navegar por el camino, incluso cuando no sabemos exactamente qué nos espera. Y siempre, agregó Erion, con cada paso, nos hacemos más sabios. Porque, al final, no importa cuántas veces nos caigamos o tropecemos, lo importante es cómo nos levantamos y seguimos adelante. Mientras remaban en la quietud de la noche, con las estrellas brillando como vías silenciosas, los defensores comprendieron que el viaje nunca termina realmente. Los destinos son solo puntos de tránsito, y lo que importa es el aprendizaje, las conexiones que se hacen en el camino, y la comprensión de que siempre hay algo más allá, esperando ser descubierto. Preguntas y respuestas. La barca avanzaba suavemente en el agua, y el horizonte frente a ellos se expandía infinitamente, como un lienzo en blanco, esperando ser pintado con las experiencias y decisiones que tomaría. Mientras el viento les acariciaba el rostro y las estrellas se multiplicaban en el cielo, Erion y Micaela sabían que estaban al borde de algo grande, aunque aún no pudieran verlo claramente. Lo curioso del viaje, dijo Micaela en voz baja, es que en ocasiones uno cree que tiene todo bajo control, pero luego te das cuenta de que en realidad estás siendo guiado por algo mucho más grande. Tal vez no es tanto lo que podemos controlar, sino lo que dejamos que nos guíe. Erion asintió, una sonrisa tranquila dibujándose en su rostro. Exacto. El control es solo una ilusión. El verdadero reto está en saber cuándo soltar las riendas y permitir que las corrientes nos lleven, confiando en que nos conducirán a donde necesitamos estar.
¿Y si nos perdemos?, preguntó Micaela, con un destello de duda en sus ojos. Entonces, respondió Erion con determinación, nos perdemos para encontrarnos. A veces, el desvío es el verdadero camino hacia el destino que ni siquiera sabíamos que estábamos buscando. Unas suaves olas comenzaron a mecer la barca, moviéndola con gracia, y por un momento, todo se sintió en paz, como si el universo hubiera suspendido el tiempo solo para ellos. La quietud de la noche y el murmullo del agua les proporcionaban una sensación de calma profunda, como si todo lo que habían vivido hasta entonces hubiera sido un preludio a lo que estaba por venir. En ese instante, Erion miró hacia las estrellas, aquellas que brillaban tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Lo bueno de seguir este viaje, reflexionó, es que no importa cuán oscuro se ponga el camino, siempre hay un punto de luz, por pequeño que sea. Y esa luz, como las estrellas, nos recordará por qué seguimos adelante. Micaela le dio una mirada pensativa, y luego sonrió, sintiendo en su interior una nueva claridad. Es curioso, digo, pero creo que ahora sé lo que nos falta. No se trata solo de llegar a un destino. Se trata de ser testigos de lo que construimos en el camino. Tal vez nuestro propósito no sea simplemente encontrar respuestas, sino crear preguntas que valgan la pena. Ambos se quedaron en silencio, observando cómo el mar seguía su curso y cómo las estrellas les guiaban. Sabían que su viaje aún no había terminado, que la aventura continuaba más allá de lo que podían imaginar. Pero lo que sí entendían con certeza era que, mientras caminaran juntos, cada paso, cada lección, los acercaría más a su destino, no porque el destino fuera fijo, sino porque ellos mismos lo definirían a medida que avanzaran. Con el suave vaivén de la barca y el susurro de la brisa, los defensores comprendieron que la verdadera esencia de su viaje radicaba en el aprendizaje constante, en el descubrimiento no solo de lo que los rodeaba, sino también de lo que habitaba en su interior. El árbol de las raíces eternas había sido solo el comienzo, un símbolo de todo lo que habían plantado, y ahora, en este momento, se encontraban ante un mar de posibilidades infinitas. Al final, dijo Micaela mientras la barca avanzaba hacia lo desconocido, no estamos solo buscando un lugar al que llegar, sino un camino en el que convertirnos. Y ese es el verdadero viaje. Erion, con una sonrisa serena, asintió. Un viaje que comienza no con un destino, sino con una pregunta, ¿cómo queremos llegar allí? Y así, con la barca deslizándose hacia el futuro, los defensores continuaron su travesía, sabiendo que el viaje nunca termina, que cada puerto es solo un descanso, y que siempre hay más por descubrir, más por aprender, y más por dar. La luz de las estrellas seguía brillando, una guía silenciosa en la vastedad del océano, mientras el futuro les esperaba, lleno de misterio y promesas, al alcance de sus manos.